Hoy venimos a hablar de la transformación cultural, ¿verdad? Y sobre todo la adopción y los resultados. Joseba, Conchi, y me gustaría empezar con una anécdota. ¿Os gustan las anécdotas? Llevo 20 años trabajando para la Administración Pública, en particular en la Comunidad de Madrid, y tuve la suerte en el 2010 de hacerme cargo de la dirección del equipo de desarrollo de la Ley 11/2007, ya que está viejita la pobre, ¿verdad? Entonces ahí la verdad es que tras algunas noches sin dormir hicimos un proyecto técnico interesante, acabamos en plazo en el 2010, acabamos en coste, ¿verdad? Y implantamos. Entonces el equipo de desarrollo nos pusimos a medir. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Cuando, a pesar de haber liberado una serie de piezas para digitalizar la relación con el ciudadano y las empresas, los ciudadanos y las empresas no tramitaban electrónicamente y el sistema funcionaba. Pero es que fuimos a preguntar a nuestros empleados públicos, a nuestros compañeros, si no estaban usando el portafirmas y diferentes otros medios y nos dijeron que es que ni sabían, ni querían, ni podían. Entonces ahí descubrí mi primer aprendizaje, que la tecnología en la administración no transforma. No fui solamente yo la que tenía ese problema en la cabeza y la verdad es que la Comunidad de Madrid activó el liderazgo. Montó la Comisión de Administración Electrónica, que estaba dirigida por la Consejería de la Presidencia y escalaba al resto de las consejerías, y con esa activación del liderazgo empezaron a poner en marcha diversos ejes. Unos ejes de comunicación, unos ejes de aprendizaje, unos ejes de gestionar el conocimiento para consolidar lo que teníamos antes y cambiarlo hacia afuera. Y entonces empezamos a medir y poquito a poco empezaron a entrar diferentes trámites electrónicos, la ciudadanía se dinamizó y los empleados empezaron a moverse. Tampoco fue escandaloso, pero la cosa es que fue progresando. Y entonces ahí aprendí mi segunda lección. La segunda lección que yo aprendí fue que la diferencia entre el fracaso y el éxito en aquella experiencia había sido básicamente la cultura, la transformación cultural, acompañar a las personas, que las personas que tienen que utilizar los recursos que ponemos a su disposición sepan utilizarlos, los tengan a mano y, bueno, quieran utilizarlo, ¿verdad? En las administraciones públicas se han vivido muchas experiencias de transformación, todas estas. Administración electrónica, la crisis de hacer más con menos, la transformación digital en pleno COVID y ahora nos vienen con la organización inteligente, que yo quiero estar ahí, ¿vale? Hemos sobrevivido sin sistematizar demasiado el tema de la gestión del cambio. Pero esto me hizo recordar que el cambio ahora es diferente. El cambio llega más seguido, más a lo bestia, más profundo. No hemos acabado de digerir cuando llega el siguiente y llega el siguiente, ¿verdad? Y eso produce una fatiga al cambio en las personas y en las organizaciones. Me gustan las pelis. No sé si a vosotros os gusta el cine y cuando vivo esto, resulta que me acordé de la película esta de Tiburón. ¿Os acordáis? Cuando está el poli que le dice al Hooper, al dueño del barco, Hooper, necesitamos un barco más grande, ¿vale? Entonces eso es lo que yo vi cuando me dijeron por la organización inteligente, ¿verdad? Y en ese sentido empezamos a trabajar en sistematizar esto. Y empezamos a analizarlo. Y empezamos a analizar que el problema de la transformación en las administraciones públicas no es la estrategia. Tenemos muchas estrategias y muchas de ellas, en mi opinión, muy bien pensadas. El problema es el gap que hay entre la formulación de la estrategia y la ejecución de la estrategia. Porque habitualmente los proyectos que se nos piden llevan una parte técnica, ya sea TIC o administrativa, y una parte cultural. Y le prestamos mucha atención a la parte técnica, pero le prestamos menos atención a la cultura. Entonces, si yo te pongo los recursos a tu disposición, pero no te hago desear utilizarlos, difícilmente los vas a utilizar ni los vas a aprovechar. Entonces, la cuestión es que habitualmente, hasta hace muy poco, la parte cultural de transformación se prestaba atención, pero no la que se necesitaba. ¿Bien? En la transformación estratégica realmente es una pirámide con 3 capas. La parte más tecnológica, ¿vale? Se ejecuta, se compra. La parte más de procesos, se redefinen los procesos, se rediseñan. Y la parte, digamos, de la cultura. Sin que la cultura funcione, todo lo demás se infrautiliza, ¿verdad?
Y entonces, para en estas transformaciones que cada vez son más profundas tengamos éxito, necesitamos que la cultura se active. Y la cultura se activa cuando cada uno de los miembros de una administración cambian su comportamiento y en su día a día trabajan de forma diferente, porque hasta que no trabajan de forma diferente no utilizan los recursos que ponemos a su disposición. Y habitualmente para hacer este tipo de cosas tenemos que actuar en 4 palancas. Palancas para que las personas tengamos nuevos valores y actitudes y queramos usar eso que nos están diciendo, nuevas formas de decidir para que la decisión sea mucho más objetivable y teniendo en cuenta tanto datos como capacidades humanas, nuevas formas de colaborar, dejemos de estar en silos y hagamos colaboración transversal y desde luego, nuevas formas de liderar a nuestros equipos y de liderarnos a nosotros mismos. ¿Bien? Entonces, con este contexto, pues hemos desarrollado un plan de transformación cultural, una sistemática, que esta sistemática no solo es conceptual, ya lo hemos aplicado en diferentes administraciones. En concreto, desde GATE2G, lo hemos aplicado en la transformación cultural asociada a la transformación digital de los consulados del Gobierno de España. Nuestro plan, nuestra propuesta realmente tiene estos 5 ejes. Empezamos con liderazgo y gestión del cambio, porque para mover algo en una organización, los mandos intermedios y los directivos tienen que señalarnos hacia dónde vamos, acompañarnos y escuchar lo que no vemos adecuado para llevarnos encaminados. Formación y aprendizaje, tanto habilidades blandas como habilidades duras. Gestión del conocimiento, para decir todo el conocimiento que teníamos hasta ahora lo consolido, quitando lo que no me vale e ir incorporando lo nuevo. Comunicación, porque es necesario para mover a una organización que todos vayamos a la una, ¿verdad? Saber a dónde vamos, saber en qué momento estamos, poder comentar lo que no nos va bien para que se reajuste y, bueno, cuando hemos acabado, celebrar, ¿no? Pero estas 4 necesitan además la innovación, que luego nos contará Joseba. Porque la innovación, en mi opinión, solo es resolver problemas. Y la innovación, cuando viene una transformación, es resolver problemas con los nuevos recursos que te han dado. Entonces, para eso se hace la transformación. Todos estos 5 ejes coordinados y medidos van a acompañar que el proyecto técnico realmente entre sin fricción y tenga éxito. Gracias, Conchi. Muy bien, yo voy a contaros un poco estos 5 ejes, recordando que es importante que los 5 ejes vayan bien acompasados, ¿no? No tiene sentido que trabajemos mucho en un eje, hay que ver también el momento en que hacemos cada una de las cosas, ¿no? Y la intensidad con que la hacemos. Primer eje, liderazgo, que es lo que hemos llamado la palanca del cambio. O sea, es imposible en ningún proceso de adopción de ninguna transformación digital o ninguna innovación sin el concurso, la participación activa de las personas líderes, ¿no? Las personas líderes son las que ayudan a cambiar esa cultura organizativa, llevarla hacia donde queremos que esté, hacia esos nuevos valores, esos nuevos enfoques, y tienen un rol muy importante en este proceso. Primero son las personas que transmiten, ¿no? Que transmiten el propósito del cambio y hay una labor muy importante de informar, de motivar a esas personas. Traducen ese cambio global que queremos aplicar a la organización al cambio que queremos concretar en cada una de las unidades de negocio de esa organización. Muy importante, son las personas también que están con las personas, con lo cual también hacen esa labor de motivación, de refuerzo, de recompensa a esas personas que están implicadas directamente en el cambio y, fundamental, son las personas que tienen que dar ejemplo. Es imposible adoptar ningún cambio si la persona líder no es la primera persona que se implica en el proceso y que adopta ese cambio, ¿no? Claro, ¿qué tipo de líder necesitamos para que esto funcione? Pues necesitamos a un líder Superman o Superwoman, una persona que tenga muchas dimensiones y además que todas esas dimensiones las aplique de una manera equilibrada, ¿no? Evidentemente tienes una persona que inspire y dinamice el cambio, por supuesto, pero además tiene que tener un componente estratégico, tiene que ser capaz de definir una visión para la organización y para su unidad de negocio. Fundamental, tiene que ser un líder coach, una persona que se preocupe de empoderar, de acompañar, de ayudar, facilitar a las personas con las cuales trabaja. Tiene que ser un líder que converse, que escuche. Un líder abierto,
hacia adentro y también hacia afuera, porque hoy en día las innovaciones y los cambios no solo atañen a la propia organización, porque cada vez más estamos trabajando en colaboración, entonces tenemos que escuchar a los clientes, a los usuarios, a los colaboradores, entonces esa dimensión es muy importante, el líder abierto y luego también el líder ético, ¿no? Hoy en día en la administración y cualquier empresa es imposible trabajar si la ética no está presente en todo lo que hacemos y ahí la persona líder tiene que ser la primera persona que se aplique todo esto, ¿no? Es fundamental también que esa gestión del cambio pues, sea un proceso estructurado, ¿no? Con un acelerador, con una manera, digamos, de gestionar el cambio. Hay muchos modelos de gestión del cambio. Aquí hemos pues, dibujado el modelo PROSA y ASCAR, que pues, tiene como 5 grandes fases por las cuales la persona tiene que pasar. Al margen del modelo que apliquemos, que ese sería igual el modelo pues, hoy en día más reconocido y más estructurado, bueno, es importante que en esa gestión del cambio haya una planificación y estén los diferentes elementos, pues desde la parte informativa, como comentábamos, para generar una conciencia importante del cambio, ese deseo de cambiar, desde la parte formativa, para generar también conocimientos y habilidades, y muy importante todo el elemento que tiene que ver con el refuerzo y la recompensa. Son procesos largos donde la gente se nos puede cansar, se nos puede agotar, porque además, como vivimos en el cambio permanente, es un cambio, mañana otro cambio, y entonces todo lo que tiene que ver con el elemento de reconocimiento es esencial. La capacitación, bueno, yo creo que un poco antes también lo ha comentado el anterior ponente, bueno, hoy en día todo va tan rápido que necesitamos aprender muchas cosas y muy rápido, ¿no? Bueno, aquí hablamos de itinerarios formativos, tenemos marcos de competencias, como ha comentado también antes el anterior ponente, pues muy desarrollados, que nos dan pues mucha aplicabilidad de esos marcos de contenidos, de competencias. Tenemos que hacer formación más formal y también formación más informal, pues grupos de trabajo, comunidades de aprendizaje, bueno, todo lo que tiene que ver con hacer la formación pues de muchas maneras, muy modular y que sea algo muy progresivo y muy interactivo, ¿no? Gestión del conocimiento, y este es un tema que para mí seguramente será lo que vemos cada día como el elemento donde más estamos fallando seguramente las organizaciones, ¿no? El conocimiento en la mayoría de las organizaciones públicas y privadas es básicamente la base de lo que somos y de nuestra capacidad de mejorar y dar servicio y dar valor público, ¿no? Y a día de hoy es uno de los grandes olvidados de la gestión pública, ¿no? O sea, bueno, vemos continuamente procesos, no procesos ya solamente de jubilación, de gente con mucho conocimiento que se nos va y nos deja un vacío enorme que la persona que llega no sabe cómo cumplir, pero sobre todo estamos viendo procesos de OPEs o lo que sea, que al final cambia muchísima gente y de repente se encuentra una persona nueva en un puesto de trabajo sin haber ni coincidido físicamente con su antecesor o antecesora, ¿no? Pues evidentemente ese es un tema esencial que hay que trabajar, hay que documentar muchos procesos, hay que estructurar el conocimiento y hay que pensar que estamos de paso y que seguramente vendrá alguien después que tiene que hacer nuestra parte del trabajo, ¿no? Bueno, la comunicación, y aquí hablamos de la comunicación en un doble sentido, ¿no? Primero, informar sobre el cambio, informar sobre los resultados que vamos generando con el cambio. La información es un elemento fundamental de motivación y luego también escuchar a las personas que están viviendo ese cambio para ver cómo lo están experimentando y también pues, conocer bueno, cómo lo están viviendo, qué dificultades tienen, qué barreras están identificando y bueno, qué ideas tienen para que ese cambio siga siendo un cambio activo. Y por último, la innovación, ¿no? Al final, por una parte, estamos gestionando un proyecto de innovación, el proyecto digital o el proyecto que estamos abordando en cada momento, pero se trata de gestionar ese proyecto a la vez que estamos generando cada vez una mayor cultura de innovación. Tenemos que conseguir que la organización tenga dentro de su ADN el concepto de innovación.
sin que le dé miedo esa terminología, que a veces parece una cosa como muy grande, como muy solo al alcance de las grandes organizaciones. Podemos hablar de cambios mucho más incrementales, de innovaciones mucho más en otros ámbitos de procedimientos, de relaciones, que no tienen que ver exclusivamente con grandes innovaciones en procesos o en producto, ¿no? Con espacios para donde podemos experimentar, con tolerancia al error, yendo de menos a más, yendo de proyectos de piloto a escalar esos proyectos para que ya se quede en la organización como algo estructural y siempre teniendo en cuenta, como os decía, el elemento de reconocimiento. Yo no sé si todo el mundo tiene que innovar en una organización. Eso es un poco una discusión que podemos tener, ¿no? Creo que a todo el mundo hay que escucharle. Hay gente más innovadora, hay gente que tiene una función muy innovadora, pero todo el mundo tiene que estar comprometido, vinculado y que tenga la oportunidad de proponer innovaciones y, lógicamente, eso es algo que hay que reconocer y hay que recompensar. Bueno, pues con todo esto, ¿vale? Ahora vamos a por la organización inteligente. ¿Qué es una organización inteligente? Pues una organización que decide con datos, una organización que integra IA con criterio y ética, pero que además pone foco en las personas. Personas que estamos preparados para aprender continuamente, que compartimos nuestro conocimiento, que trabajamos en paralelo de forma integrada, y la organización es capaz de adaptarse sin colapsar, lo que es una organización resiliente al cambio. ¿Pero para qué? Porque no hacemos administración inteligente por ser inteligentes, sino lo hacemos por esto, por el servicio público, por las personas que tenemos detrás, por las personas que están haciendo esto. Y como digo, el construir esa organización que hoy se digiere este cambio y mañana se digiere todo lo que esté dentro de ahí. El tiburón, ¿vale? Entonces ahora sí necesitamos un barco más grande. Necesitamos un barco más grande porque la pregunta no es ¿necesitamos más tecnología? Que sí la necesitamos. La cuestión es, ¿nuestra organización está preparada para aguantar este cambio y para hacerlo rápidamente? Muchas gracias. Sí. Queda un poco de tiempo, si hay alguna pregunta, nos encantaría. Nos quedan tiempo para preguntas. Yo tenía mi chiquilla cuando vino del colegio con 8 años, que explicó un proyecto, me viene toda triste, digo, ¿qué ha pasado? Dice, pues que me está preparando esto no sé cuánto tiempo y no me han hecho ni una sola pregunta. Pero bueno, estamos a vuestra disposición aquí o en el café. Muchas gracias. Sí, claro. Pregunta. ¿Qué idea proponéis para esa parte dentro de los ejes, la parte de cómo mantenemos el conocimiento acumulado de las personas, de los activos que pasan a mejores días, ¿no? Porque ya cumplieron su tarea en la organización, y el problema que se produce en la prestación del servicio, en los equipos, cuando ese faro que alumbraba pues deja de iluminar, ¿no? Tanto en la parte de conocimiento como en la parte de ocupar ese espacio. Vale. Primero, algunas claves. El conocimiento no es de la persona, es de la organización. Entonces, tenemos que pensar en cómo hacemos eso sistémico para que el conocimiento que esa persona está adquiriendo no quede solo en su cabeza, sino quede en algún espacio, en algún disco duro, en algún sitio compartido, en alguna wiki, donde queramos, donde ese conocimiento esté disponible, ¿no? Y luego planificación de esos procesos, lo que os decía. No puede ser que tengamos una OPE que se nos cambie el 20% de la plantilla de un día a otro y que de repente la gente ni se cruce, que le deje una hoja. Yo he visto alguna hojita de estas con las cosas que yo hago, ¿no? Y al siguiente a la mesa ahí toma presión su mesa y se encuentra con una hojita. Eso no es gestión del cambio ni del conocimiento. Entonces, evidentemente, hay que propiciar, y eso, bueno, luego se puede resolver, no es tan difícil, esos espacios de encuentro entre la persona que se va o que cambia y la persona que entra, ¿no? Entonces, claramente, planificación. Primero, el conocimiento hay que guardarlo y no puede estar solo en las cabezas. Hay cosas que es imposible, pero hay muchos conocimientos técnicos, relacionales, que hay que documentar, ¿eh? Y luego planificar esto adecuadamente.
En este sentido, por complementar lo que comenta Joseba, ¿verdad? La organización tiene que estar preocupada por salvaguardar el conocimiento, porque el conocimiento es un activo, ¿vale? Y las personas no pueden ser las que transportan ese conocimiento sin que impregne a la organización. Entonces, es necesario ser consciente de eso y sistematizar la recogida de ese conocimiento, ¿verdad? Y luego la planificación, también, como comentaba el compañero, puede propiciar que el que lo deja y el que se encuentra se solapen en el tiempo, porque al final ese punto humano, ¿verdad?, también hace que sea más rica esa compenetración. Pero sí, coincido contigo, sistematización y planificación, junto con esta parte humanista. No sé si te convence. Bueno, genial. Pues nada, hasta aquí hemos llegado. Muy bien, Muchísimas muchas gracias.